Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Necochea, miembro de Económica, y el tema de hoy es economía y psicología, la relación entre la pobreza multidimensional, la depresión y la ansiedad. Hoy tenemos el gran agrado de entrevistar a Nicolás Barrantes, licenciado y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro y docente del Departamento de Economía. Actualmente también es investigador en el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina y desarrolla propuestas que impactan en el bienestar de las personas a través de la investigación y el análisis de la realidad social y económica. Muy buenas tardes, Nicolás, es un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, María, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar de este espacio. En algún momento también cuando estuve en el pregrado fui parte de la asociación de Económica, así que nada, es un gusto para mí estar compartiendo este espacio con ustedes ahora. El gusto es nuestro. Bueno, la primera pregunta. La Organización Panamericana de la Salud en el 2017 estimó que entre el 2005 y el 2015 las cantidades de personas que padecen desórdenes de depresión y de ansiedad, comúnmente denominados desórdenes mentales comunes, a nivel mundial se incrementaron entre el 18,4% y el 14,9% respectivamente. Y estas cifras muestran que la prevalencia de este tipo de trastornos están incrementándose de manera acelerada en países de ingresos bajos y medios, en los que el acceso a servicios de atención especializada en salud mental es aún muy limitado. ¿Es posible afirmar que las circunstancias de la pandemia en el Perú empeoraron más las cifras anteriormente mencionadas, considerando que en el Perú es muy difícil acceder a servicios de salud mental? Sí, de hecho, definitivamente este es el problema de la prevalencia de problemas asociados a salud mental, principalmente desórdenes mentales comunes, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, eventualmente también algunas adicciones, por ejemplo, o problemas emocionales en niños y adolescentes, son problemas que han ido creciendo de manera acelerada y, como tú bien decías, particularmente en países de ingresos medios y bajos, ¿no? Esto es un riesgo muy importante, sobre todo en este grupo de países donde incluimos a Perú, dada la gran brecha que existe en la accesibilidad a servicios especializados de salud mental, ¿no? Y efectivamente esas condiciones de precariedad previas, estructurales, con la que nos agarra la pandemia, pues han sido determinantes en el incremento, ¿no? de problemas asociados a la salud mental durante la pandemia, ¿no? Efectivamente el MINSA el año pasado sacó un plan para abordar los problemas de salud mental en la coyuntura de la pandemia. Y en el plan ellos mencionaban como algunos datos previos, ¿no? De cómo se encontraba la situación de salud mental antes de la pandemia, y reportan alrededor de 20% de personas adultas que tienen algún tipo de trastorno de salud mental, de los comunes que ya hemos mencionado, y también incluyen ahí trastornos no comunes. Y también en el caso de niños es también del orden del 20%, ¿no? Problemas de salud mental particularmente que afectan a los niños, como problemas emocionales o de conducta, ¿no? Y ya en los datos que ellos reportan luego de haber hecho algunas encuestas y algunos estudios durante la pandemia, probablemente no con los mismos instrumentos de medición, pero para hacernos una idea, encuentran que cerca ya no del 20, sino del 29% de adultos que presentan sintomatología solo depresiva, ¿no? Si incluyéramos ahí otros tipos de desórdenes como ansiedad y otras cosas, seguro encontraríamos pues tasas también preocupantes. Y en el caso de los niños, en un estudio también del MINSA con UNICEF, encuentran que el 33%, ¿no? En este caso, bueno, de niños y adolescentes, padecen problemas emocionales y de salud mental asociados a la pandemia, ¿no? Entonces, es lo que justamente esta información empírica está mostrando, es que
la coyuntura, ¿no?, de la crisis, que ha sido una crisis multidimensional, diríamos, ¿no? Una crisis no solo sanitaria, sino que ha afectado diversos espacios de nuestras vidas, pues sí ha tenido, digamos, un efecto importante en el incremento de prevalencia de trastornos o sintomatología asociada a trastornos de salud mental, ¿no? Elena Caballero, una psicóloga de la Universidad Católica, que también trabaja en el IDAL, en el Instituto de Desarrollo Humano con nosotros, pues en un reciente libro que hemos publicado desde el IDAL, que tiene que ver justamente con la crisis de la COVID-19 y el desarrollo humano, pues ella en el capítulo que escribe recoge información del MINSA, y se ve ahí también cómo a partir de la habilitación de la línea 113 de atención en salud, pues esta línea ha empezado a atender muchísimas llamadas, no solo asociadas a la COVID directamente, sino también a problemas de salud mental, ¿no? Reporta, y aquí tengo la información, 73.000 llamadas relacionadas a salud mental en 2020 durante la etapa ya de pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia propiamente, ¿no? Y un 20% casi de esas llamadas tenían que ver con síntomas de ansiedad y de depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, ¿no? De hecho la pandemia ha exacerbado estos problemas que ya venían incrementándose y que nos agarran, como mencionamos desde el inicio, en condiciones iniciales, estructurales precarias, ¿no? Con escaso acceso a servicios de salud mental especializados, con bajo presupuesto destinado, de hecho presupuesto público, a la atención de salud mental y bueno, todo esto, ¿no? Y evidentemente esto tiene que ver con muchas razones estructurales de la pandemia, ¿no? Propiamente. A ver, la incertidumbre estructural en la que vivimos desde el año pasado es algo que perturba nuestra salud mental, de hecho, y muchas otras cosas más, ¿no? Como por ejemplo el uso de tiempo, ¿no? Al interior del hogar, el tema de, por ejemplo, que los niños ahora estén en escuela a distancia, hace que caiga una mayor carga de cuidado, por ejemplo, en personas adultas en el hogar, particularmente mujeres, ¿no? Que de hecho son las que más han llamado a la línea 113 por problemas de salud mental. Tiene que ver también con la propia ausencia de conectividad social, ¿verdad? El tema del distanciamiento social, de no poder vincularnos presencialmente no sé, en el trabajo, para los niños en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros familiares que no viven en casa, etcétera, también es algo que afecta mucho a nuestra salud mental, ¿no? La falta de actividades de ocio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, temas también muy complejos como el padecimiento de la propia enfermedad, personalmente o en miembros de la familia, amigos, compañeros, el proceso de muerte, de duelo, ¿no? La pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, todas esas cosas asociadas a la pandemia, pues gatillan, ¿no? Problemas relacionados a la salud mental. Entonces sí, definitivamente estamos en un escenario preocupante, ¿no? En una crisis de salud mental, diríamos también. Claro, y frente a este empeoramiento de la salud mental, ¿el Estado ha tomado alguna medida al respecto, aparte del carácter restrictivo que ya mencionó? ¿O ha habido otras acciones que han tomado otros países para enfrentar el problema? A ver, comentando más sobre el caso peruano, que es del que más estoy informado, a ver, lo primero, resaltar, ¿no? Estas condiciones iniciales ya precarias, ¿no? De bajo presupuesto, por ahí en el capítulo de Elena Caballero que comentaba hace un momento, se recoge una cifra de que solo el 2% del presupuesto público de salud está destinado a la atención de salud mental, ¿no? Y el MINSA también reporta ahí grandes brechas de acceso, por ejemplo, solo tomando en cuenta Lima, cerca del 70% de población que requiere atención pues no accede, ¿no? Entonces hay brechas muy grandes, y eso hablando solo de Lima. Seguramente fuera de Lima la situación inicial, las condiciones iniciales de atención son aún más preocupantes, ¿no? Y es un tema que encima está bastante desatendido aún en la esfera pública, hay mucho estigma alrededor de hablar de salud mental,
es algo que hablaremos seguro más adelante, pero bueno, esas son las condiciones iniciales en las que nos agarra todo esto. Pero de alguna manera el Estado sí ha tenido cierta respuesta frente a esto. Y comentar aquí dos aspectos. El primero, las medidas que ya se venían tomando de fortalecimiento de atención de la salud mental pre-pandemia y que se ha continuado fortaleciendo durante la pandemia. Y a ese esfuerzo que ya existía antes de la pandemia se le ha sumado medidas coyunturales, ¿no? Específicamente para abordar los problemas que han surgido en la pandemia, ¿no? Entonces, claro, antes de la pandemia que teníamos, que el Estado venía ya implementando un plan nacional de fortalecimiento de centros comunitarios de salud mental, ¿no? Y se ha expandido, ¿no? Digamos, la creación de establecimientos, de centros de salud mental comunitaria. La idea con estos centros es que no se priorice el internamiento de las personas que padecen problemas de salud mental, sino que se les trate de manera ambulatoria, realizando un seguimiento constante, con participación no solo de la persona, sino de la comunidad, ¿no? Haciendo visitas, por ejemplo, a las casas, a los hogares, para trabajar con la familia, ¿no? En general, con la comunidad, con el barrio, con las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un enfoque que se recomienda mucho desde la OMS y todo esto, tener un enfoque de salud mental comunitaria. Y estos centros de salud mental comunitaria se han ido expandiendo. Y de hecho, algunos se han abierto incluso recientemente. Este año se han abierto algunos centros también, ¿no? El año pasado también se abrieron. Entonces, eso, ¿no? Ya venía una política de expansión y fortalecimiento de estos centros. Podemos discutir si ha sido suficiente, si no ha sido suficiente, pero es algo que está ahí. Y adicionalmente, de manera coyuntural, el MINSA también ha activado, ¿no? Algunas redes para fortalecer la atención de salud mental, ¿no? Claro, con el tema de la pandemia y del distanciamiento social, una de las primeras cosas que se hizo fue lo que comentábamos hace un momento, habilitar la línea 113 para atención en temas de salud mental, ¿no? Que es algo que ha estado funcionando de manera bastante activa, y como te comentaba, ha habido decenas de miles de llamadas asociadas a problemas de salud mental, ¿no? Y bueno, se hace un seguimiento, ¿no? De telesalud a la distancia. Claro, esa línea tiene sus limitaciones, no se puede abordar problemas muy serios de salud mental a través de esta modalidad, pero sí ha permitido abordar quizás temas un poco menos graves, un poco más simples de atender. La mayoría de llamadas de salud mental tenían que ver con estrés, por ejemplo, varias también con ansiedad y depresión, pero claro, los casos más graves ya tienen que ser derivados a otros espacios, como los centros comunitarios, que también se consideran en el plan coyuntural de atención de salud mental del MINSA, ¿no? Entonces, el seguimiento, el fortalecimiento de esos centros comunitarios también ha sido una de las medidas coyunturales, aprovechando el plan que ya existía desde antes, ¿no? Se ha fortalecido también la atención de salud mental en centros de hospitalización y en centros de atención de primer nivel de salud, ¿no? Y se ha realizado también acompañamiento a temas de salud mental, emocionales, psicosociales en los hospitales COVID, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, las personas que han padecido la enfermedad y han tenido síntomas graves, pues también ven vulnerada no solo su salud física, sino su salud mental también. Bueno, entonces también se ha fortalecido la atención ahí, ¿no? Ahora, además del MINSA, también tengo conocimiento de que, por ejemplo, el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, implementó, no sé si habrán escuchado, esta red Amachay, que era una red para, digamos, soporte durante la pandemia a adultos mayores y a personas con discapacidad severa. Y la red Amachay tiene también un componente de soporte emocional, ¿no? No solo de seguimiento de temas de COVID estrictamente, sino
también acompañamiento emocional, soporte emocional, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las medidas coyunturales que se han adoptado, ¿no? De hecho, hay, como mencionaba, un plan específico de salud mental durante pandemia del MINSA, y bueno, ¿no? De todas maneras, podemos seguir evidenciando la problemática, el bajo presupuesto, la poca disponibilidad de personal especializado que pueda atender en los centros de salud mental, que pueda hacer seguimiento a las familias, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ha sido lo que se ha ido implementando, ¿no? Claro, al menos pequeños intentos de intentar mejorar la situación. Y bueno, por otro lado, los hallazgos encontrados en su tesis sostienen que el padecer privaciones en una dimensión adicional del índice de pobreza multidimensional global se asocia estadísticamente con un incremento entre el 22,9% y el 52,7% en la cantidad de síntomas asociados a DMS que padece una persona. Bueno, en otras palabras, esto es que los resultados muestran que las personas que viven en hogares con privaciones en una mayor cantidad de dimensiones tienden a padecer más síntomas asociados a depresión y ansiedad. Y bueno, cuando nos referimos a estos síntomas, nos referimos, por ejemplo, a sentimientos de desánimo, tristeza o fracaso, problemas de apetito, sensación de cansancio sin motivo aparente, dificultad para la concentración, sensación de inquietud, incluso pensamientos suicidas, que creo que muchos nos sentimos identificados con estos síntomas. Sin embargo, estos hallazgos son sumamente importantes, ya que contribuyen a desmitificar la creencia popular de que los síntomas de la depresión y la ansiedad son un problema de gente rica y que las personas en pobreza tienen cosas más importantes por las que preocuparse que la salud mental. No obstante, persisten aún muchos mitos comunes sobre la relación entre la salud mental y la pobreza. Y profesor, queríamos preguntarle, ¿cuál cree que podrían ser los mitos comunes que aún existen entre la relación entre la salud mental y la pobreza? Muchas gracias por esa pregunta que me parece muy interesante de discutir, de ponerlo sobre la mesa y conversarlo. Y eventualmente pues es algo que creo que tiene que entrar con más fuerza en el debate público, ¿no? Lo primero es un poco orientado a lo que tú ya mencionabas, ¿no? Este gran mito de que la depresión, la ansiedad, en general los trastornos de salud mental, pues son problemas para la gente rica, ¿no? La gente en situación de pobreza, pues tiene otras cosas en las que estar pensando, y esa suerte de caprichos, entre comillas, pensarán algunos, pues no son cosas de las que las personas en pobreza deberían preocuparse, ¿no? Está bien que ya que los ricos tienen todo solucionado, todo resuelto, se den su espacio para deprimirse, para estar ansiosos y para tratarse, para ir al psicólogo o al psiquiatra, qué sé yo, y ya. Pero los pobres no, ellos no pueden tener esa clase de preocupaciones. Y bueno, eso, ¿no? Ese es un gran mito que existe y que de hecho ya la literatura teórica y empírica ha desmitificado eso y continúa desmitificando, ¿no? Desde, digamos, la epidemiología, ¿no? La OMS, por ejemplo, en diálogo, no solo desde la epidemiología, sino en diálogo con las ciencias sociales, ha elaborado ya desde hace varios años lo que conocemos como el enfoque de los determinantes sociales de la salud mental, ¿no? Entonces sabemos que existen factores sociales, determinantes sociales, muchos de ellos estructurales, que conllevan a que las personas vean su salud mental vulnerada, ¿no? De hecho, justamente las investigaciones que vengo realizando yo junto al profesor Clausen también, de hecho estamos ahorita así como a puertas de publicar un artículo sobre este tema, y bueno, la literatura reciente se enmarca mucho en este enfoque, ¿no? De los determinantes sociales. Entonces, justamente la pobreza, la incertidumbre vinculada a la pobreza, las privaciones no solo monetarias, sino en diversas dimensiones de las vidas de las personas, de alguna manera, pues sí, afectan y desencadenan, generan problemas de salud mental, ¿no? Y no solo en un enfoque teórico, sino también empíricamente hay investigación que esto muestra que es así.
De hecho, el trabajo que realizamos con el profesor Clausen está orientado a explorar eso, ¿no? Cómo hay una relación de causalidad entre padecer privaciones de pobreza multidimensional y padecer síntomas asociados a la depresión mayor a partir de datos de la ENDES, ¿no? Y encontramos efectivamente que sí, que las personas más pobres son justamente aquellas que padecen una mayor cantidad de síntomas depresivos. Y bueno, es un hallazgo que es consistente con otros estudios también. Y quería resaltar además que, claro, hay una relación de causalidad de padecer privaciones, ¿no?, de pobreza, a padecer sintomatología de desórdenes mentales comunes, pero también existe la causalidad inversa. O sea, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Esta relación entre privaciones, pobreza, diríamos, y padecimiento de problemas de salud mental, ¿no? Quienes viven con síntomas, ¿no?, depresivos o ansiosos, etcétera, etcétera, también ven, por ejemplo, empeorada su salud física, la calidad de sus relaciones sociales, su productividad laboral, su capacidad de generar ingresos, su desempeño académico en los colegios, en las universidades, ¿no? Y entonces se hace justamente eso, ¿no?, un círculo vicioso, ¿no? Y yo creo que todos estos hallazgos, toda esta literatura, pues eso, desmitifica la idea de que esto es un problema del que deberían preocuparse solo los ricos. De hecho, sabemos que es un problema que afecta más a las personas en situación de pobreza monetaria y multidimensional, que es lo que particularmente nosotros exploramos. Hay otro mito que, digamos, no está desconectado de este que acabamos de mencionar, y es esta idea de que los problemas de salud mental se deberían abordar o se afrontan con simplemente la voluntad de la persona, ¿no? Como si tienes síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, pues es simplemente una cuestión de que tú tengas mucha voluntad para superar esos problemas y ya está, se acabó todo, ¿no? Y claro, y si padeces estos síntomas y te cuesta afrontarlos, te cuesta superarlos, pues eres débil, ¿no? Si necesitas tratamiento psicológico o incluso psiquiátrico, horror, ¿no? Estás loco prácticamente, ¿no? Y hay una serie de estigmas alrededor de esto, ¿no? Y es algo que debe cambiar, ¿no? Porque todos estos estigmas lo que terminan haciendo es impedir a las personas hablar de este tema y acceder a finalmente acompañamiento profesional cuando es necesario, ¿no? Claro, y subyacente a todo esto están los problemas estructurales de la gente que así quisiera acceder, no puede, porque no tienen los recursos, porque no hay centros o personal especializado público que pueda atenderlos cerca a su hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario abordar este estigma, ¿no?, de que pues estos problemas no se superan solo con una cuestión de voluntad, ¿no? Hay problemas muy fuertes, estructurales y médicos asociados a que las personas pues a veces no puedan afrontar por sí solas estos problemas, estos desórdenes de salud mental, y bueno, pues necesitamos fortalecer las políticas de salud mental y necesitamos ampliar, digamos, la discusión pública para erradicar el estigma alrededor de este tema, ¿no? Y bueno, el marco de salud mental comunitaria que desde hace unos años ha empezado a adoptar el gobierno creo que es un buen primer paso, ¿no? La idea de salud mental comunitaria justamente tiene que ver con que en la comunidad se discutan, se aborden y se acompañen estos temas, ¿no? Es necesario hablar en esto en los colegios, hablar de esto en las familias, ¿no?, etcétera, etcétera, en los trabajos, qué sé yo, para empezar a erradicar ese estigma y, bueno, poder superarlo, ¿no? Porque no es una cuestión fácil de abordar, no es una cuestión que simplemente yo deseo abordarlo y si no lo deseo, pues soy débil y qué sé yo, ¿no? Hay que abordar, pues, esos estigmas. Yo creo que esos son como dos grandes mitos, ¿no? La idea de esto es un problema de gente rica y la otra es se supera solo una cuestión de mera voluntad, ¿no? Claro. Por otro lado, ¿existe una diferencia sustancial entre la salud mental en un contexto de pobreza urbano y en uno rural?
una muy buena pregunta. De hecho, los estudios de pobreza, de las diferentes formas de pobreza que hay en el mundo y en el Perú en particular, muestran que la pobreza rural es, y esto lo conocemos muy bien, es marcadamente más a zonas rurales respecto a zonas urbanas, ¿no? Podríamos pensar de manera introductoria sobre este tema en simplemente la pobreza monetaria, ¿no? Sabemos que a nivel nacional, ahorita, el año pasado, digamos, a partir de la pandemia, aumentó mucho y a nivel nacional está la incidencia de pobreza monetaria en el orden del 30%, pero si uno va con una pequeña lupa a diferenciar urbano y rural, pues puede ver que en áreas rurales es 46% la incidencia, mientras que en áreas urbanas es 26%. Hay una brecha en día de lo monetario, ¿no? A explorar algunos aspectos de pobreza multidimensional. También se topa con brechas muy grandes, ¿no? Brechas en acceso a saneamiento, por ejemplo, a materiales de vivienda segura, a años de educación que tienen las familias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Con el índice de pobreza multidimensional global, que, digamos, tiene indicadores muy básicos relacionados a salud física, educación y estándar de vida, digamos, que tiene que ver con vivienda, acceso a servicios y estas cosas. La pobreza prepandemia, ¿no? Multidimensional estaba más o menos, digamos, por el orden del 8%, la incidencia, la proporción de personas. Y si desglosas urbano-rural, te topas de que en áreas urbanas es más o menos el 4% por ahí, mientras que en áreas rurales desde el 30%, ¿no? Entonces, esto es lo que nos muestran los estudios de pobreza monetaria y multidimensional, ¿no? Y claramente eso pues determina la forma en la que se configura también la salud mental de las personas, ¿no? De hecho, en los estudios que venimos realizando junto al profesor Clausen, encontramos gaps importantes, brechas importantes en el índice de depresión mayor, ¿no? Que se puede construir con la ENDES. Y de hecho, en áreas rurales, el promedio de este índice es más alto que en áreas urbanas, que tiene que ver justamente en parte con estas brechas también de privaciones monetarias y no monetarias que influyen en la salud mental de las personas, ¿no? Claro, luego si uno ve solo áreas rurales, ve que las personas pobres de áreas rurales están peor que las personas no pobres de áreas rurales, y en lo urbano pasa similar también, ¿no? Las personas pobres en áreas urbanas están peor en términos de salud mental que las personas no pobres en áreas urbanas, pero en general en áreas rurales se está peor en términos de salud mental que en áreas urbanas, ¿no? Y de hecho luego ya cuando hacemos estudios un poco más inferenciales, de econométricos y de estudios de causalidad, pues encontramos que sí, que finalmente la situación de pobreza termina impactando, ¿no? En el padecimiento de síntomas de depresión, y como sabemos que en áreas rurales pues la pobreza es mayor, las diferentes formas de pobreza son más graves, entonces eso termina configurando un escenario bastante más precario en términos de salud mental también. Ahora, a eso le podemos añadir encima que el acceso a servicios especializados de salud mental en áreas rurales pues es bastante más precario todavía, ¿no? Entonces, digamos, ahí se configura pues un escenario particularmente grave para la salud mental de las personas en áreas rurales, ¿no? Entonces, sí, eso es un llamado, digamos, a estas cifras, estos datos nos hacen un llamado a pensar la política pública de, digamos, de atención de salud mental desde una perspectiva territorial, ¿no? Para, digamos, tener atenciones o fortalecimientos en la atención más importantes en áreas rurales, por ejemplo. Y también nos lleva a pensar que el abordaje, ¿no? de la atención de salud mental a nivel nacional debería pasar no solo por la intervención del sector salud, del MINSA,
sino como vemos que la salud mental está afectada por muchas otras cosas, como la educación, el acceso a servicios básicos, el empleo, etcétera, etcétera, pues llama también a generar o a pensar las políticas públicas desde una perspectiva interseccional, ¿no? En la que puedan intervenir otros sectores como el MIDIS, por ejemplo, que ya viene atendiendo coyunturalmente con la red de Amachay, pero también con, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Y abordar los temas desde las escuelas, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Vivienda, que tiene que ver también justamente con la vivienda y la provisión de servicios básicos, Ministerio de Trabajo, ¿no? Digamos, la falta de empleo y de calidad de empleo también tienen que ver con temas de salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, yo creo que estos resultados y toda esta literatura nos llama a pensar la atención de salud mental desde una perspectiva territorial y desde una perspectiva interseccional, que nos llama evidentemente a conversar también de interdisciplinariedad, ¿no? Porque no es solo, que sí es muy importante y fundamental que se atienda desde una perspectiva médica, psiquiátrica y psicológica, pero también que se aborde con, digamos, profesionales de otras áreas, ¿no? Que tienen que ver también con la salud mental de las personas. Claro, efectivamente. Entonces se podría afirmar que existe una relación entre la pobreza y la salud mental que varía según las diversas dimensiones. Sí, esa es la última pregunta y también es muy interesante, ¿no? A ver, primero sí, efectivamente no todas las dimensiones de la pobreza, pensemos monetaria y no monetaria, y dentro de la no monetaria pues hay muchas dimensiones, ¿no? Ámbito salud física, ámbito educación, ámbito empleo, ámbito vivienda, servicios básicos y otras cosas más, como discriminación, conectividad social, etcétera, etcétera. Y cada una pues tendrá su propio efecto sobre la salud mental, ¿no? De manera particular. Sin embargo, algo que sí quería resaltar en esta parte es que, bueno, al menos desde los estudios que venimos realizando en el IDAL, junto al profesor Clausen también, es que, o sea, sí está muy interesante y es muy útil identificar estos efectos de cada dimensión sobre la salud mental, pero también entender que padecer varias de estas cosas al mismo tiempo agravan aún más la situación, ¿no? No es lo mismo una persona que vive en una familia, por ejemplo, que no tiene acceso a educación de calidad, que en una familia que no tiene acceso a educación de calidad, pero tampoco tiene acceso a servicios básicos de vivienda y que al mismo tiempo carece de empleo en buenas condiciones, ¿no? Y que al mismo tiempo es discriminada, por ejemplo, ¿no? Entonces, la suma de estas diversas privaciones tiene un efecto particular sobre la salud mental, ¿no? Y a eso, por eso hacía este llamado a pensar las cosas de manera interdisciplinaria e intersectorial, ¿no? Porque son esta suma de varios factores, de privaciones, de pobreza que se van sumando, 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 agregándose, lo que genera un empeoramiento en la situación de la salud mental de las personas. Entonces sí, es cierto que cada dimensión por separado tiene su propio efecto, su propia relación con la salud mental, ¿no? Los años de educación tendrán que ver, el acceso a vivienda y servicios básicos también, pero adicionalmente que la suma de esas diversas cosas pues terminan empeorando aún más la situación, y eso es algo que no ha sido muy explorado por la literatura y que de hecho es lo que estamos empezando a explorar, ¿no? Claro que el terreno para la investigación está muy abierto hacia adelante, ¿no? Son temas, digamos, este vínculo entre temas de epidemiología, psiquiatría, psicología, etcétera, están empezando a dialogar con las ciencias sociales, con la economía, ¿no? Y hay mucho tramo por recorrer ahí, ¿no? Por ejemplo, en nuestro estudio particularmente no exploramos todas las dimensiones posibles de pobreza multidimensional, ¿no? Usamos el índice de pobreza multidimensional global, que es un índice bastante limitado, que tiene solo 3 dimensiones: salud física, educación y estándar de vida, que tiene que ver, como decía, vivienda, servicios básicos, pero hay otras dimensiones que se pueden explorar, ¿no? El empleo, la calidad de empleo, la conectividad social, la violencia, por ejemplo, la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todavía hay bastante tramo por recorrer,
en la academia y luego que ese conocimiento pues de alguna manera también oriente el diseño de políticas públicas. Bueno, profesor Barrantes, es un honor haber tenido esta entrevista para nosotros. Nada, espero que sea de utilidad para todos. Muchas gracias por su tiempo y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, María, a toda la organización económica por la invitación y por esta interesante conversación, ¿sí? Eventualmente y ahí más adelante podremos volver a conversar sobre otros temas y nada, reiterar mi agradecimiento y espero que tú y que el resto de tus compañeros y compañeras pues estén muy bien. Muchas gracias, profesor.